Matrices. Introducción. El uso de matrices no solo está limitado a resolver el sistema de ecuaciones lineales. Actualmente son muy utilizadas en diferentes áreas de estudio y las utilizamos sin darnos cuenta que hacemos uso de ellas. Algunos ejemplos del uso de matrices pueden ser organización de las notas de estudiantes, tiempo de entrenamiento de un atleta por días y por semana, programación de las horas de un docente los 5 días a la semana. A continuación, se presentará la estructura de arreglo tipo matriz para resolver algoritmos en Pseño. Objetivo de aprendizaje. Entender y aplicar el concepto de arreglos bidimensionales. Identificar la estructura arreglo tipo matriz en Pseño. Aplicar el concepto de matrices a situaciones de la vida cotidiana mediante la resolución de algoritmos. Concepto de matrices. Las matrices también son llamadas arreglos bidimensionales y son estructuras que están formadas por m cantidad de filas y n cantidad de columnas y contienen una colección de datos del mismo tipo. La intersección de una fila con una columna se denomina celda y cada celda contiene un dato. Los datos se diferencian entre sí por la posición que ocupan, donde la primera dimensión está dada por las filas y la segunda por las columnas. Un arreglo de este tipo, también conocido como matriz, es de orden m por n, donde m es el número de filas y n el número de columnas, es decir, en forma de tabla. En la imagen vemos una matriz 3 por 3, donde las filas hacen referencia a la selección horizontal de celdas de derecha a izquierda, las columnas, la selección vertical de celdas de arriba hacia abajo, y una celda es la intersección de una fila con una columna. Definición de arreglos bidimensionales, matrices. Al definir una matriz es necesario hacerlo como variable, por lo cual en la parte de declaraciones de variables se utiliza el siguiente formato: definir i y j como entero, dimensión, nombre matriz, tan filas, tan columnas, donde i es la variable que va a recorrer las filas y es de tipo entero. J es una variable que va a recorrer columnas y es de tipo entero. Dimensión es la palabra reservada que indica que la variable es un arreglo. Nombre matriz es el nombre de identificación de la variable. Tan filas indica el número de filas que tendrá la matriz y tan columnas indica el número de columnas que tendrá la matriz. Recorrer la matriz e ingresar elementos. Es necesario recordar la estructura de control repetitiva ciclo para, ya que será frecuentemente utilizada para recorrer los arreglos, en este caso matrices, y ejecutar procesos sobre ellos. En la imagen vemos un para anidado con el que se recorre una matriz. Para relacionar cada elemento individual de una matriz se usan dos subíndices. El primero indica la fila y el segundo la columna, como sigue: matriz IJ, en donde I es el subíndice que recorre las filas y J el subíndice que recorre las columnas. Como toda variable, una de tipo matriz puede usarse para leer datos, asignarle valores mediante expresiones aritméticas, imprimir su contenido, formar parte de expresiones lógicas, etc. Recorrer una matriz y mostrar sus datos. Continuando con la estructura de control repetitiva ciclo para, también se utiliza para mostrar los elementos o datos de la matriz. Vemos un para anidado en donde escribir deja espacio después de recorrer la fila y escribir sin saltar matriz IJ muestra los datos en cada posición de la matriz. Ejemplo: recorrido de una matriz izquierda a derecha y hacia abajo. Si observamos los algoritmos, existen dos paras: el más interno para el manejo de las columnas y el más externo para el manejo de las filas. Adicionalmente, el índice para las filas inicia en 1, al igual que el de las columnas. Para el caso del algoritmo, se ejecuta iniciando por el par interno, donde por cada fila recorre 5 columnas. Esta se realiza por cada fila hasta completar 4 filas. Si analizamos el recorrido, se realiza de izquierda a derecha y hacia abajo. En la imagen vemos el algoritmo ejercicio.
en el cual se define una matriz de 4×5. Inicialmente se hace la asignación mediante el comando mij igual a n. Posteriormente se dibuja la matriz. Vemos una imagen del algoritmo en ejecución. Caso de estudio. Elaborar un algoritmo que lea los números enteros para una matriz 3×5, que imprima los elementos de la matriz y que al final de cada fila imprima la suma de todos sus elementos. Por último, el algoritmo deberá mostrar los resultados por fila. Análisis. Las variables utilizadas para la definición de la matriz son f para la fila, c para la columna, SFC para definir la matriz, que pues es de tipo arreglo, suma fila para obtener el total de números por fila y n, una variable de lectura de los números. El diagrama de flujo para el ejercicio nos muestra que se hace un definir FC para seleccionar los índices de la fila y de la columna, S para la definición de la matriz, N para la captura de números de carga de la matriz y suma fila para el acumulado de la suma por fila. Aplicación de la sentencia dimensión. Si aplicamos los conceptos del formato anterior para definir la matriz de orden 3×5 de números enteros, tenemos declarar variables, dimensión S35 real, en donde S es el nombre de la matriz. Es una matriz que contiene 3 filas y 5 columnas, 15 elementos. Cada elemento del arreglo es un dato de tipo real. Se utiliza 2 paras anidados para el manejo de la matriz, el más interno para el manejo de las columnas y el externo para el manejo de las filas. Adicionalmente, se realiza la lectura de cada número de acuerdo con la posición de la matriz, iniciando en la posición 1,1 con un recorrido para el caso de izquierda a derecha y hacia abajo, y se utiliza un acumulador para la suma de los valores por cada fila. En la salida de los resultados se aplica el mismo concepto de recorrido, pero se muestran los resultados de la matriz por cada fila, la suma de sus elementos. Vemos también en el algoritmo que se capturan los datos con la instrucción leer n. Vemos una ejecución del algoritmo para el recorrido y llenado de datos en la matriz. Y finalmente, los resultados por fila. Créditos: Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Programa Ingeniería de Sistemas. Directora del curso, Arelis de Jesús Correa Rodríguez. Docentes, Felipe Hernán Ortiz Rojas, María Patricia Amortegui Vargas, 2022, UNAD.